¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Al ratito no se pierdan esta excelente charla con esta gran periodista y analista Sasi Alejandre, perdón, usted Sasi Alejandre de Canal Red. Estará platicando con nosotros del trumpismo, la reconfiguración del poder, del planeta, en fin, una charla que no tiene desperdicio. También al ratito le vamos a subir más información relacionada con el caso Rogelio Ramírez de la O. Como lo tratamos a las 3 de la tarde, por eso preferí iniciar con este otro tema y dejarlo de Rogelio Ramírez de la O para un poquito más tarde. A ver, sin duda alguna, el rencor, el coraje, el odio nubla muchas veces nuestras decisiones, nuestro criterio, nos impide avanzar, nos impide incluso eh, cambiar, nos impide consolidar nuestros caminos y nos deja atrapados en el pasado. Y eso es lo que tristemente vemos en comunicadores que durante muchos años fueron protagonistas de la noticia. Fueron personajes quienes a través de distintos espacios, de distintas pantallas o micrófonos, sin duda alguna moldeaban la opinión de la ciudadanía. Incluso a los dos que voy a hacer referencia en esta ocasión, se les colocó en una especie de púlpito debido a lo que se consideró en su momento como excelsos trabajos periodísticos. Ciro Gómez Leiva, sin duda, tuvo una época notable, respetable, cuando estuvo al frente de lo que fue el viejo Canal 40, el CNI Canal 40, en donde realizaron trabajos profundos, en donde abrieron espacios a temas que en otros lados no se permitían, en donde cuestionaron realmente al poder económico, al poder eclesiástico, al poder militar. Ciro Gómez Leiva, que era un Ciro muy diferente al que se convirtió años después, ponía el tema sobre la mesa e incluso su programa de los domingos, que después dejó en manos de Denise Merker, se volvía referencia para el Círculo Rojo por la calidad de los analistas que se presentaban y por los entrevistados que ahí estaban y la forma en cómo se les cuestionaba, sin nada que ver con lo que pasaba en Televisa o Televisión Azteca. Llamarada de petate, en realidad, porque el propio Ciro Gómez Leiva, después de que Televisión Azteca le roba el canal a Moreno Valle, Ciro Gómez Leiva encuentra espacio en Televisa. Y en Televisa le pasa exactamente lo mismo que a Víctor Trujillo. Se acomodan al poder, les gustan los lujos, empiezan a darse cuenta que es mejor mercantilizar la información que tratar de ir a contracorriente cuando hablamos de los medios corporativos, y de ser críticos del poder se convierten no solamente en aplaudidores del mismo, sino en difusores del poder. Son emblemáticas las imágenes de Ciro Gómez Leiva en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa o el de Enrique Peña Nieto, reconociendo y aplaudiendo a dos de los peores presidentes que ha tenido nuestro país en cada uno de los rubros básicos para el desarrollo del mismo, desde la violencia hasta, por supuesto, el de la salud, sin dejar de lado el económico. En cuanto llegó Andrés Manuel López Obrador, Ciro Gómez Leiva lanzó las pullas, lanzó las críticas. Sabía muy bien que de parte del político tabasqueño no tendría ningún beneficio económico, ningún beneficio contractual, y por lo tanto López Obrador se volvía un presidente al que había que cuestionar. Lo que le garantizaba una sobrevivencia a Gómez Leiva era convertirse, como lo buscó Loret de Mola, en la voz de la oposición mediática, disfrazado de actividad periodística, de análisis riguroso, de una opinión perfectamente sustentada, basada, por supuesto, en trabajos periodísticos, o que buscaban ser periodísticos, y de testimonios de personajes que durante mucho tiempo estaban dentro de esa órbita de falsa credibilidad que les otorgó lo que fue los medios masivos de comunicación. Y digo falsa credibilidad porque en realidad cuando se enfrentaron al pueblo, cuando se enfrentaron a la audiencia, cuando se enfrentaron a la sociedad como tal, no pasaron la prueba del ácido. Se quedaron muy, pero muy atrás y descubrieron con horror que lo que habían creído durante muchos años no era más que producto de su imaginación
o bien de los, pues, mamotretos, charlas de café, porras entre sus propios pares, ¿no? Aquellos que estaban dispuestos a aplaudirles en todo momento para tener una mayor oportunidad cerca de ellos o del mismo poder que de una u otra manera los consideraba básicos para mantener su propia narrativa. Lo mismo le pasó a Joaquín López Dóriga, un personaje que durante un tiempo incluso fue vetado de Televisa, si no mal recuerdo, y que hubo una época en que López Dóriga hacía trabajos, aunque no lo crea, hacía trabajos interesantes en materia periodística. Sin embargo, en cuanto regresó a Televisa, en cuanto se dejó seducir nuevamente por ese apapacho, en cuanto comenzó a ver que el periodismo era un verdadero negocio en la venta de notas, en la publicidad, en la promoción de ciertos personajes, pues ya el compromiso social, el compromiso con las víctimas pasó no a un segundo ni un tercero, sino a un cuarto y quinto término. Sin embargo, López Dóriga sobrevivió de una de las maneras más apabullantes que existen. En el noticiero estelar de Televisa, después de haber tenido un rating bastante aceptable durante la época de la época mal llamada de transición, ¿no? Con el famoso Chapultepec 18, y entonces se convirtió en el sucesor de Guillermo Ortega Ruiz, si no mal recuerdo. Y empezó a tener éxito el noticiero de la noche. López Dóriga fingía muy bien esa credibilidad, fingía muy bien ese papel del periodista duro, del periodista riguroso, del periodista meticuloso, y escondía mucho la verdad para darle paso a otros temas, desviando de manera magistral lo importante por lo banal disfrazado de trascendental. López Dóriga entonces fue bautizado como el teacher y el pecho se le infló, en definitiva, creyéndosela en todo momento. Tanto él como Ciro se convirtieron entonces en dos de las voces que protagonizaron los medios de comunicación durante sexenios verdaderamente álgidos, difíciles, en donde la ciudadanía fue abandonada por el Estado. No solamente eso, fue perseguida por el Estado, fue criminalizada por el Estado. Y ambos lo presumían con orgullo. Ambos fueron personajes que intentaron desviar la atención de lo que pasó en Ayotzinapa. Ambos fueron personajes que callaron ante la demanda de Calderón de censura hacia los medios de comunicación. Ambos fueron de los personajes que enaltecieron la figura de Enrique Peña Nieto con las famosas reformas que supuestamente iban a salvar a México. Ambos fueron parte fundamental para que el propio presidente, el último presidente neoliberal priista, pues intentara rescatar su alicaída y golpeadísima imagen después de error tras error tras error basado en su banalidad criminal. Y ambos también fueron dos personajes que demostraron lo que no se debe de hacer en el periodismo. Y no porque su servidor tenga la autoridad de criticar a nadie, sino porque si nos basamos en lo que realmente tendría que ser el periodismo, pues ninguno de los dos lo aprueba como tal durante la mayoría de su trayectoria. Ambos utilizaron el periodismo como su carta de presentación en la sociedad, de relaciones públicas y para enriquecerse de una u otra manera. Y no con un trabajo honesto, sino incluso llegando al chantaje en la información. Y en otros, llegando a sostener amistades con políticos sumamente corruptos, involucrados en las actividades incluso del Estado criminal, en actos de represión, en actos de desaparición, a los cuales por supuesto no dudaron nunca en lavarles la cara. Tanto López Dóriga como Ciro Gómez Leiva fueron evidenciados durante la mañanera. Andrés Manuel López Obrador no dejó títere con cabeza en torno a los periodistas corruptos y se le fue encima tanto a estos dos personajes como a Loret de Mola, a Broso, así como también a De la Micha y a cuánto personaje que inventaba información. Es diferente el personaje, el periodismo serio, crítico, con el que también tuvo diferencias Andrés Manuel, pero ese periodismo crítico, serio, basado realmente en datos, en números, cercano o perteneciente realmente a la izquierda, hay que ponerlo siempre a un lado, hacerlo a un lado y jamás meterlo en la misma canasta que estos personajes que les digo.
Tanto López Dóriga como Gómez Leiva, al igual que Loret, al igual que Broso, al igual incluso me atrevería a asegurar que personajes como Ricardo Alemán quedaron muy heridos, muy golpeados por la forma en que el presidente los evidenció. Para ellos fue una afrenta personal, para ellos fue una forma, en definitiva, de declararles la guerra cuando los que iniciaron con las campañas de lodo fueron ellos, cuando los que desde un principio intentaron impedir incluso la victoria de López Obrador y después trataron de seducirlo con falsas noticias y hacerle ver que era muy importante que tuviera buena relación con ellos para garantizar un contacto con la ciudadanía. Fueron ellos los que en cada nota mintieron, los que en cada comentario sesgaron, los que convirtieron sus diferencias con el presidente en una cruzada en donde lo único que buscaban era recuperar cierto prestigio para volver a ser los mercenarios que siempre fueron. Personajes quienes no lograron consolidarse entre la ciudadanía como perseguidos políticos ni como luchadores de la libertad por los mismos antecedentes que ya traían. Ese es uno de los puntos que ninguno de ellos ha entendido. El repudio de la ciudadanía no partió de que López Obrador los evidenciara. Ya existía un descrédito de su parte, ya existía una lejanía de parte de la sociedad en su mayoría de ellos. El presidente lo único que hizo fue ponerlo sobre la mesa y a partir de ahí, por supuesto, profundizarlo. Pues bien, estos dos personajes no han podido olvidar a Andrés Manuel López Obrador, continúan de verdad con mucho rencor, con mucho coraje hacia el presidente de la República. No lo han podido superar, no han podido superar las críticas que les lanzó el político tabasqueño. Por un lado, Joaquín López Dóriga, en su columna de Milenio, vuelve a hablar del presidente de la República y cuestiona el comportamiento que tuvo durante su periplo como candidato y presidente con Donald Trump. En varias ocasiones recuerda cómo López Obrador, cuando era candidato, incluso cuestionó al presidente Peña Nieto por recibir a Trump en Los Pinos y calificó a Trump de nazi, así como también de enemigo de los mexicanos. Y después habla de una maroma que tuvo que aventarse López Obrador para enfrentar precisamente a Donald Trump, siendo este ya presidente de los Estados Unidos, al que calificó, ¿no?, de amigo respetuoso. Si hay alguien que conoce las salvedades del poder, si hay alguien que conoce el pragmatismo en el poder, si hay alguien que entiende o debería de entender las diferencias narrativas incluso en el poder, es Joaquín López Doria, quien sin embargo de esta manera lo que busca es simple, es, al igual que Ciro, manchar la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, cobrarle esas facturas que consideran ellos les queda, les queda debiendo el político tabasqueño. Y si no, vea también lo que escribe Ciro Gómez Leiva en su columna de Excelsior, en donde insiste que López Obrador está escondido, ¿no?, desde que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tendría que estar López Obrador en el ojo público? Si estuviera en el ojo público, Gómez Leiva y López Dóriga serían los primeros en asegurar que no deja gobernar a Claudia Sheinbaum. Está alejado completamente de ello y entonces el problema es que no aparece, ¿no? Incluso Gómez Leiva dice que el domingo en el Zócalo será una gran oportunidad para que López Obrador salga de su escondite. Costaría comprender, dice, qué cosa más importante pudiera tener López Obrador el domingo a las 12 que hacerse uno con el pueblo en este acto. Tendría una gran oportunidad para salir del escondite donde se oculta desde hace 5 meses. Es ese zócalo, nadie lo incomodaría ni le gritaría viejo mentiroso o cosas peores. Realmente, cuando uno lee a López Dóriga y lee a Gómez Leiva, no deja de sorprenderte esta obsesión con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cómo quieren verlo caer en desgracia? ¿Cómo quieren verlo derrotado? ¿Cómo quieren verlo destruido? ¿Cómo quieren verlo acabado, detenido por los Estados Unidos? ¿Cómo quieren ver que la doctora Sheinbaum rompa directamente con, con Andrés Manuel López Obrador?
cómo quieren que eclipse a la propia doctora Sheinbaum el domingo en el Zócalo, en pocas palabras. Ciro Gómez Leiva me queda claro que no conoce a la doctora Claudia Sheinbaum, pero tampoco conoce a, a- al propio Andrés Manuel. De entrada, Sheinbaum no es una mujer acomplejada. Si López Obrador apareciera el domingo, seguramente, seguramente Claudia Sheinbaum lo destacaría, lo señalaría. No le importaría lo que opinaran alguno de estos columnistas. Incluso Gómez Leiva vuelve a caer en esa misoginia de debilitar la figura de la doctora Claudia Sheinbaum ante la presencia de lo que él observa como algo todopoderoso y omnipresente. Tanto Joaquín López Doria como López Obrador, como Ciro Gómez Leiva, creen que la presencia de López Obrador eclipsaría a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Creen de verdad que sería un escándalo el que apareciera López Obrador en ese escenario? Y no logran entender que la lideresa del movimiento actual de la 4T es la doctora Claudia Sheinbaum y que la figura del domingo es la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo que muestran con este tipo de columnas ambos personajes es el nivel de mezquindad que tienen, porque lo que no le perdonan a López Obrador es que con sus críticas les haya quitado mucho, pero mucho, no prestigio, que ya no traían, sino dinero. Porque no es lo mismo tus espacios cuando ya no tienes credibilidad, cuando te exhiben, cuando te evidencian, cuando generan repudio, que cuando puedes venderte como alguien que marca el derrotero de la opinión. Vaya mezquindad. Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlos. Y por supuesto, ya lo saben, si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en un ratito. No lo olvide, al ratito Sasi Alejandre con nosotros. Excelente entrevista y más al rato el bonus track con Rogelio Ramírez de la O. Gracias.